cercanos. Y van a haber interferencias constructivas y destructivas dentro de esta proteína. Y además de eso, como yo tengo mi proteína ordenada en el cristal, esas interferencias constructivas se van a sumar van a interactuar además con las que están con las proteínas aledañas y con todo el cristal. Entonces, vamos a tener interferencias constructivas y destructivas. ¿Y qué es lo que voy a tener yo? Y esas interferencias constructivas además se van a amplificar dentro del cristal. ¿Ya? Está todo el cristal, todo ordenadito en el mismo lugar. Entonces voy a tener puntitos que van a representar esas interferencias constructivas, las que se llaman las reflexiones, ¿ya? Y voy a tener sectores donde no voy a tener ningún rayo X, no voy a tener ninguna señal, es decir, donde se generan las interferencias destructivas, ¿ya? Entonces, lo que yo utilizo el cristal finalmente, o sea, podría utilizar solamente una molécula, una proteína, para difractar, pero eso va a ser muy débil, va a generar interferencias constructivas muy débiles. Entonces el cristal funciona como un amplificador de esas señales constructivas. Y entonces con eso puedo detectar experimentalmente estas interferencias constructivas. Entonces cada puntito aquí va a tener una intensidad y esa intensidad va a ser igual o va a ser proporcional a la amplitud de esa interferencia constructiva. Entonces voy a poder recopilar, como les decía, generalmente 20.000, 40.000 interferencias constructivas, ¿ya? Y entonces, pero voy a tener solo la amplitud. Y ya vimos que para una onda, para describirla, necesito la amplitud y también necesito la fase. ¿Con qué fase llegó, por ejemplo, esa reflexión respecto a el resultado de una interferencia constructiva, ¿cierto? De una onda, interferencia constructiva, pero por ejemplo cuando tengo una reflexión al lado, por ejemplo esa otra reflexión que está al lado, ¿cuál es el desfase que hay entre esa onda respecto a la que está al lado? No lo sé, lo pierdo. Eso es lo que se pierde en el experimento, porque el detector solamente es capaz de registrar la intensidad, es decir, la amplitud de la onda, pero pierdo la información de la fase. Y ahí viene el problema de la fase de la cristalografía, que tengo que tener otro método para encontrar la fase de cada una de las reflexiones, ¿ya? Y aquí entra la transformada de Fourier, porque la transformada de Fourier yo la uso, fíjense que tengo una onda compleja y yo la puedo descomponer en ondas simples, ¿cierto? Entonces después si tomo todas esas ondas simples y las sumo, puedo reconstruir mi onda compleja. Entonces esto está visto como que cada una de esas interferencias constructivas, que son las reflexiones, si yo las recopilo y las sumo todos, fíjense que aquí tengo los módulos, esta es la misma notación que veíamos antes, la notación de Euler, la amplitud en el factor exponencial, que es lo que yo mido experimentalmente, ¿ya? La amplitud de la onda, y tengo un exponente i, 2pi, i elevado, la variable que está acá arriba son las fases, ¿ya? Entonces yo para reconstruir mi densidad electrónica, esto está pensado como la densidad electrónica en 3 dimensiones, es una onda compleja, con alto y bajo, ¿ya? Es un espacio tridimensional, entonces yo lo puedo pensar como una onda compleja. Si yo le aplico una transformada de Fourier a este espacio tridimensional, voy a tener distintos componentes de Fourier de onda simple. Si yo tomo todos esos componentes de Fourier de onda simple, los sumo, puedo reconstruir mi espacio tridimensional, ¿ya? Entonces es una transformada de Fourier lo que hace la cristalografía. Entonces cuando difracta, tengo mi espacio tridimensional y tengo factores de Fourier. Y para tener estos factores de Fourier, pero lamentablemente de estos factores de Fourier yo puedo solamente medir sus amplitudes, ¿ya? De cada uno de estos factores. Pero no tengo las fases de cada uno de esos factores, ¿ya? Entonces ese es el problema de la fase. Entonces si yo logro encontrar las fases para cada uno de estas reflexiones, voy a poder reconstruir mi densidad electrónica y ajustar un modelo tridimensional. Ese es el principio. Y aquí está. Entonces, fíjense que es exactamente la misma cosa, ¿ya? Que está acá. Bueno, cada uno de estos factores es amplitud elevado a la fase. Y elevado. ¿Cómo estimo las fases? Hay 3 métodos principales, 2 métodos experimentales y uno teórico.
El primero que se ideó fue el de reemplazo isomórfico. Esto lo vamos a ver brevemente, ¿no? Por el tiempo, pero el reemplazo isomórfico, el que fue diseñado, fue creado por Perot y Kendall, y le otorgaron el premio Nobel, con el cual determinaron la primera estructura de proteína, y consistía en agregar metales pesados a los cristales. Entonces tenían un cristal, le llamaban nativo, que difractaban, y le colocaban metales pesados, oro, mercurio, plata, y eso alteraba las intensidades de los patrones de difracción. Entonces tenían dos patrones de difracción, uno nativo le llamaban y otro derivatizado, ¿ya? Entonces tenían estas mismas, por ejemplo, reflexiones en el mismo lugar, pero las intensidades eran relativamente distintas, ¿ya? De algunas de ellas. Y de eso hacían una diferencia de intensidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta la comparaban con esta otra, que era la misma intensidad, debería ser la misma, y simplemente calculaban un delta I, ¿ya? No voy a entrar en detalles, pero de esa diferencia de intensidad entre distintas reflexiones podían calcular la posición donde estaban esos átomos pesados dentro del cristal, ¿ya? Y con esa posición podían estimar fases iniciales. Algo similar ocurre con el método de dispersión anómala, ¿ya? MAD o SAP, múltiple dispersión anómala, o simple o single, en la cual se utilizan átomos que están dentro del cristal, que pueden ser propios de la proteína. Por ejemplo, si tienen una proteína que una cobre, zinc, hierro, algo que tenga un metal pesado que genere el fenómeno de dispersión anómala. O hay gente que le pone selenio metionina a las proteínas. ¿Han escuchado eso en el PDB? Selenio metioninas, ¿no? Bueno, cuando busquemos en el PDB se pueden encontrar con algunas proteínas que las expresan con selenio metionina. Y el selenio es un átomo que tiene este fenómeno de dispersión anómala, ¿ya? Y entonces pueden estimar las fases iniciales a partir de la posición de ese selenio. Y el otro, lo que más se utiliza hoy en día para estimar las fases, es un modelo teórico. Entonces, cuando tengo un modelo teórico inicial, por ejemplo, tengo una proteína homóloga, y yo sé que mi proteína se parece a esta otra. Entonces, lo que se hace es tengo mi modelo inicial, por ejemplo, tengo mi proteína. Si yo a mi proteína le aplico una transformada de Fourier, ¿ya? Puedo generar los patrones de difracción teóricos, ¿ya? Es decir, puedo tabular, esto es lo que se hace en realidad con un patrón de difracción, tabular las amplitudes que tendrían cada uno de esos factores y las fases, ¿ya? Y hago una tabla. Entonces digo, tengo tal y tal. Entonces, de un modelo teórico, yo puedo calcular teóricamente cuáles serían las amplitudes y las fases que daría ese modelo teórico, ¿ya? Ahora, esto va a depender de la orientación que esté dentro del cristal, ¿ya? Entonces se hacen funciones de traslación y de rotación, lo que se llama resolver las fases por reemplazo molecular, y tengo mi patrón experimental en que también tengo tabulado las amplitudes, ¿cierto? Pero las fases, las amplitudes las tengo tabuladas, pero no tengo las fases experimentales, ¿cierto? Esto es el experimental. Y este es el teórico. De un teórico yo puedo tener amplitudes teóricas y fases teóricas. Entonces hago funciones de traslación dentro del cristal, dentro de la unidad de lo que estoy haciendo con un modelo teórico, y cuando las amplitudes teóricas menos las amplitudes experimentales se aproximen a cero, o sea, cuando calcen las amplitudes teóricas con las experimentales, yo digo, en esta posición dentro del cristal podría estar mi proteína. Entonces utilizo las fases teóricas iniciales y las uso para las experimentales, ¿ya? Este es un modelo, esta es una manera teórica de resolver el problema de las fases. Entonces, si tengo, ahora tengo para todas las reflexiones, tengo un aproximado de las fases, aunque sea teórico,
puedo reconstruir mi densidad electrónica inicial. ¿Ya? Y después, bueno, esas fases se siguen refinando, se siguen refinando el proceso. Pero esa es la manera un poco, a grandes rasgos. Sé que esta parte es muy complicada y muy, lo dije muy así por encima, pero es cómo se resuelve el problema de la fase. ¿Ya? Pero es algo para... no es el objetivo de que entiendan completamente lo que acabo de decir. Es algo, sé que es complicado y no, es el tiempo, y no fue el tiempo tampoco adecuado para poder explicarlo bien. Pero en principio lo que quiero que les quede es que está este problema de las fases y existen estos métodos. ¿Ya? Métodos ya sea experimentales o métodos teóricos que nos pueden llevar a estimar inicialmente estas fases. Entonces, a partir de estos patrones de difracción, con sus amplitudes experimentales, con algunos de estos métodos tengo fases, mediante la transformada de Fourier, lo que yo hago entonces es tener un mapa de densidad electrónica. ¿Ya? Eso es como lo que quiero que les quede. Entonces tengo mi mapa de densidad electrónica y ahora lo puedo ajustar a alguna con mi modelo geométrico o mi modelo teórico, ¿ya? De la estructura de la proteína. ¿Qué mapas de densidad electrónica obtengo? Hay distintos mapas de densidad electrónica y quiero que en la tarde trabajemos con esto. En el PDB lo podemos ver la densidad electrónica experimental que ciertos científicos obtuvieron. Tengo un mapa electrónico de trabajo que se llama, o el 2FOFC, que es donde yo ajusto la densidad electrónica o mi modelo de la proteína. Por ejemplo, este triptófano, ¿se acuerdan? Uno puede decir, mira, acá hay una densidad electrónica, está en azul. Pero también hay un mapa negativo y un mapa positivo, ¿ya? Aquí se llaman los FOFC. Y el mapa negativo en general se representa en rojo y el mapa positivo en verde. ¿Qué significa este mapa rojo y verde? Verde significa que es una densidad electrónica positiva en donde falta un átomo. Es decir, teóricamente la difracción dice, aquí falta algo, ¿ya? Y en el modelo no está. O sea, yo puse mi modelo ahí y no está ahí. Entonces, si se fijan, ahí hay una mallita verde. ¿Se fijan? En cambio acá, el mapa negativo significa que en el modelo yo estoy colocando átomos ahí, estoy colocando electrones, pero mi experimento me está diciendo que ahí en realidad no hay electrones. ¿Ya? Entonces, esto son los factores observados menos los calculados. Entonces, si yo tengo mi modelo y yo calculo los factores de Fourier, y, por ejemplo, los factores observados son los factores experimentales, y yo le resto los factores calculados, me da un número negativo. Quiere decir que el modelo estoy colocando un átomo ahí, o electrones, donde en realidad en el experimento no los hay, en ese sector, en ese espacio, tridimensional. Por otro lado, cuando resto los factores observados menos los calculados y me da un número positivo, quiere decir que ahí faltan electrones. Entonces, eso es lo que ocurre después cuando uno va refinando la estructura. Entonces, claramente, este triptófano, por ejemplo, ahí el programa colocó un agua, a veces se coloca un agua y esa agua no debería ir, y la cadena lateral de ese triptófano en realidad está para el otro lado, hay que rotarla. No sé si se imaginan esa rotación. Si uno rota en el modelo esta cadena, esta parte del triptófano hacia abajo, va a calzar con la parte experimental. Y eso es lo que uno hace, en palabras sencillas, cuando se habla de refinar la estructura, ¿ya? Entonces uno empieza a refinar la estructura y empieza a hacer calzar, que obviamente llevar los mapas positivos y negativos al mínimo, y que todo calce con el mapa de trabajo o el mapa azul, ¿ya? Y eso vamos a ver un poco, en el PDB uno puede analizar eso, puede analizar cómo el cristalógrafo interpretó ese mapa de densidad electrónica y si está bien o mal refinado una estructura. ¿Ya? Y entonces el proceso finalmente de cristalografía corresponde a un proceso iterativo,
en donde uno estima fases iniciales de un modelo, calcula un mapa de densidad electrónica, con ese mapa de densidad electrónica ajusta un modelo, refina ese modelo y lo que hace después, por ejemplo, este es un ejemplo de archivo PDB, en donde uno modifica las posiciones atómicas X y Z en el espacio y tiene otros factores también, otras variables que pueden ser ocupancia, que habla de si ese átomo estaría en todo el cristal o estaría solamente en un porcentaje. De repente hay átomos que están solamente en un 80% del cristal, entonces uno le baja la ocupancia, y hay otro factor que se llama el factor térmico, B. Y este factor térmico B significa de qué tanto se mueve el átomo. Entonces hay gente que lo interpreta como de cierta dinámica de la proteína. Entonces, en ciertos sectores podría tener más dinámica esa proteína, podría estar más móvil esos átomos, entonces necesito aplicar un factor de temperatura que le digo al sistema, al modelo matemático, esto se está moviendo más. Mientras que un factor térmico P pequeño, más pequeño, indica que el átomo está más quieto, estoy más seguro de dónde lo estoy colocando en el modelo, ¿ya? Y eso es lo principalmente que se refina en una estructura cristalográfica. Posiciones atómicas, ocupancia y factor de temperatura, y después con ese nuevo modelo teórico estimo de nuevo fases teóricas que las utilizo para estimar de nuevo otra densidad electrónica, y esto es un proceso iterativo hasta cuando ya no puedo mejorar más el modelo y tengo mi modelo final, lo que se llama la validación del modelo, ¿ya? ¿Y qué es lo que valido? Cuando tengo mi experimento, ¿cierto? Tuve mis patrones de difracción y tengo ciertos factores que me permiten decir si es que mi modelo qué tan coherente es con el experimento, porque esa es la idea final, tener un modelo pero que sea coherente con un experimento, si no sería una predicción. Entonces, para eso se usan lo que se denominan los factores R en cristalografía, ¿ya? Y estos factores R lo que hacen es una relación entre, tengo mis amplitudes, estos son los módulos factores de Fourier, tengo mis amplitudes experimentales, ¿ya? Y tengo mi modelo que refiné. Pero este modelo, yo con la transformada de Fourier, puedo calcular amplitudes teóricas, ¿cierto? Y puedo calcular entonces cuál es la diferencia que hay entre estas amplitudes teóricas que me dan mi modelo respecto a las amplitudes experimentales, que yo las medí en el experimento. Entonces, lo que hace esto es calcular las amplitudes observadas del experimento menos las amplitudes teóricas, calculadas. Obviamente, si el modelo representa exactamente lo que ocurrió en el experimento, este factor R, ¿cuánto debería ser? Sí. 0, acercarse a 0, ¿cierto? Bueno, hay un factor normalizador que por las amplitudes experimentales, pero este factor debería acercarse a 0. Entonces, pero nunca es 0. Los factores en cristalografía de proteínas, de hecho, están en torno al 20% o al 0.2, ¿ya? Entonces van, en teoría, factores R alrededor de bajo 30 ya uno considera que estarían aceptables, pero idealmente están factores R que se acercan al 20%, ya son adecuados, y de manera ideal al 15%, ¿ya? ¿Por qué no es 0 o por qué no es bajo 10%? Porque los cristales de proteínas tienen una enorme cantidad de agua, de solvente desordenado. Entonces, y ese solvente desordenado afecta la difracción, ¿ya? Generalmente se estima que un cristal de proteína tiene entre un 40 a un 70% de agua. Eso es lo que vale. Entonces es una tremenda cantidad de agua. Entonces entre un 30 a un 60% del cristal es solo agua y que va a interferir en esa difracción, ¿ya? Entonces por eso los factores R son tan altos. Ahora, el PDB, ¿sí? No hay un elemento mejor que el agua, ¿no? Que las proteínas están en agua en las células. Claro. Entonces,
Yo creo que la principal idea es que en el fondo es el ordenamiento del cristal. Como la molécula de proteína es tan compleja, hacer que esté de manera ordenada y repetitivamente manteniendo la misma estructura a lo largo de todo el cristal, eso va a ser muy difícil. Un cristal de cloruro de sodio va a tener R0, por ponerla así como la comparación, porque el cloruro de sodio solamente tiene un átomo de cloruro, un átomo de sodio, y esos están así en la red cristalina. Entonces ese no tendrías cómo tener desorden. En cambio aquí, como es una macromolécula que tiene miles de átomos, y algunas partes de la proteína van a tener configuraciones alternativas, y debido a la gran cantidad de agua que hay, las proteínas no están todas así apretadas, sino que tienen un espacio para poder manifestar esa flexibilidad. Necesariamente tiene que ser positivo, puede ser negativo también. Negativo. Cero. Cuando el observador no se calculado. No, siempre es que es un ¿Valor absoluto? Es un valor absoluto. Te fijas, hay doble. Se toma el valor absoluto. Puede ser positivo y puede ser negativo, tienes razón, pero se toma el valor absoluto. ¿Ya? Porque me interesa ver la diferencia. ¿Qué tanto se aleja mi amplitud calculada o teórica respecto a la observada en el experimento? Entonces no me importa el valor, o sea, el signo, positivo o negativo, importa la magnitud. Entonces, y el PDB, no sé si todos ya han visto el PDB, tiene este grafiquito que ayuda bastante de validación, que te dice, para la gente no experta, qué tan bien resuelta está la estructura, qué tan coherente es la estructura respecto a lo que se espera. Entonces hay estas barritas en que en rojo, obviamente, es que la estructura no está muy bien, entonces los R no están muy bien, quiere decir que hay R malitos, y si está en el lado más azulito, quiere decir que la estructura está muy bien. ¿Ya? Entonces no es necesario saber tanto de todo lo que yo les dije, ¿ya? Como para tenerse una idea de que si la estructura a ustedes les serviría o no les serviría. ¿Ya? Y hay otros parámetros que en la tarde los vamos a ver, como class score, Ramachandran o ángulos de Ramachandran fuera de lo permitido. ¿Ya? Entonces eso también es un criterio de validación. Obviamente, ayer veían con el profesor Cabrera que hay regiones en que la proteína, como el manguito rotador del profesor, no puede hacer ciertos movimientos. ¿Ya? Entonces, si uno en el modelo está colocando esos movimientos o esas conformaciones, algo malo está. Físicamente eso la proteína no lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, eso también es considerado acá. Una correlación, RZ es una correlación entre el mapa de densidad electrónica que se está viendo respecto al modelo, ¿ya? Pero los RFI se calculan en lo que se llama matemáticamente en el espacio de Fourier, porque se trabaja con amplitudes, ¿ya? Pero este coeficiente de correlación se trabaja en el espacio real, es decir, la correlación que hay en la densidad electrónica, lo que uno ve en el programa, respecto al modelo, al átomo que está. Ya, aquí hay una densidad electrónica, hay un átomo acá, entonces hay una correlación entre el modelo y la densidad electrónica, entonces este es un factor igual que de correlación. ¿Ya? Aquí lo vamos a trabajar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay estructuras en el PDB en que están mal resueltas. La filosofía del PDB es no coartar la información que ahí se deposita, y cada científico que deposita una estructura coloca su nombre, una afiliación, ¿ya? Entonces, y cada científico se hace responsable de esa información que ahí deposita. Entonces, porque el PDB no podría, o la filosofía del PDB es, bueno, hay estructuras que sí podrían estar algo mal resueltas, pero a alguien le podría servir parte de esa información, ¿ya? Entonces, no hay muchas estructuras mal resueltas. En general hay altos filtros, y cuando uno tiene un error, y a mí me ha pasado, de repente uno
comete errores experimentales, hay alguien que dice, te pone un warning y dice, oye, mira, tu estructura tiene este problema. ¿Estás seguro que quieres depositarla así o a lo mejor se te pasó este detalle? ¿Ya? Entonces hay warning, pero hay alertas, pero no quiere decir que hay gente que haya depositado estructuras que siempre están bien. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una estructura, fíjense, el valor R está en 46, casi 47, y todo el grafiquito lo muestra en rojo. ¿Ya? Entonces, para cuando analicen estructura o vayan a utilizar una estructura del PDB, la idea es que consideren esto. ¿Ya? Consideren que podrían haber y decir, bueno, tengo dos estructuras, de esta y esta, ¿cuál uso? Bueno, vean el grafiquito, que lo vamos a ver en la tarde, lo vamos a trabajar un poco, y analizar, decir, mejor escojo esta que está mejor resuelta, está mejor validada, ¿ya? Tiene menos errores, ¿ya? Este experimento está mejor hecho. ¿Sí? Una consulta, mencionó que para revelar la estructura de un dinero es más difícil que un número. Depende. Va a depender de, o sea, las estructuras oligoméricas en cristalografía va a depender de la unidad mínima que determine el cómo cristaliza, ¿ya? Entonces hay lo que se llama grupos de simetría en cristalografía. Entonces, claro, hay algunos que cristalizan como dímero, como unidad principal, y otros que puede cristalizar como monómero en otra condición de cristalización, y ese mismo dímero podría cristalizar como tetrámero, por ejemplo, en otra condición de cristalización. Porque finalmente lo que uno en el cristal es un gran oligómero, ¿te fijas? Pero la unidad funcional, la unidad biológicamente activa, está dentro de ese gran oligómero que es el cristal. Entonces, de repente, el desafío está en encontrar esa unidad funcional. Pero, sea monómero, sea dímero, eso no dicta que sea más o menos difícil determinarlo. Pueden ser los hexámeros, de repente cristalizan mucho mejor que los monómeros, o es muy dependiente de la proteína. No hay... yo diría que la estructura interna, si la estructura interna de la proteína es bien ordenada, va a haber buena cristalización independiente del tipo de asociación dímero, tetrámero, hexámero. Si la subunidad de la proteína es bien estructurada. Como por ejemplo los venenos de serpiente, las proteínas de venenos de serpiente son en general pequeñas, tienen puentes disulfuro y entonces la proteína es muy ordenada internamente. En cambio otras proteínas de unión a DNA, por ejemplo, tienen regiones donde no hay estructura secundaria y donde es solamente la cadena polipeptídica que puede adoptar distintas configuraciones. Esas proteínas van a ser difíciles de cristalizar independiente de que formen dímeros, tetrámeros o lo que sea. Entonces, depende del ordenamiento interno de la estructura de proteína. Súper. Yo creo, hagamos una pausa, Dale. y volvemos a las 11.